Vamos a meditar en esta noche, en este salmo, el cual podríamos titular La paga del pecado y la dádiva de Dios, que hace eco de lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, cuando habla del pecado en contraste con la gracia de Dios. Pablo dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, este salmo describe de una manera poética precisamente ese pensamiento, esa realidad. La paga del pecado es muerte, pero Dios tiene un regalo también para sacarnos de la muerte. Y ese regalo lo encontramos en la persona de su Hijo Jesucristo. Ahora veamos lo que este salmo nos dice, hermanos, respecto a todas estas cosas. El salmo lo podemos dividir en cuatro partes. Y en la primera de ellas es donde nos habla acerca del pecado y de los pecadores. Hace una descripción muy gráfica del pecado, los pecadores y las consecuencias del pecado. En la segunda parte encontramos un contraste a esta descripción tan grotesca acerca del pecado, porque en la segunda parte, de los versos 5 al 9, los versos 1 al 4 son la descripción del pecado y el pecador, pero los versos 5 al 9 nos presentan, nos describen el deleite de los piadosos en Dios, que es un contraste con los primeros 4 versículos. Y luego encontramos una oración en los versos 10 al 11, en donde los piadosos claman pidiendo dependencia, o más bien sometiéndose a la misericordia de Dios y pidiendo depender de la misericordia de Dios. Y por último, en el verso número 12, encontramos una visión del juicio contra el pecador. Así que vamos a considerar este salmo y comenzaremos con los primeros 4 versículos, en donde describe el pecado, el engaño del pecado, la actitud y el corazón del pecador. Dice así los versos 1 al 4, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos. De su iniquidad no será hallada, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. La iniquidad del impío me dice al corazón. Esa frase, hermano, es un poco difícil de traducir del hebreo al español, y por eso es que en diferentes versiones encontramos diferentes traducciones, pero la idea de esta frase, la iniquidad del impío me dice al corazón, la idea principal de esta frase es que en el corazón del impío hay iniquidad. Eso es su naturaleza, su inclinación, y es evidente para todos. Por eso el salmista dice, la iniquidad del impío me dice al corazón. Probablemente en el hebreo original está hablando no del corazón del salmista, sino del corazón del impío. Es decir, el impío acepta su iniquidad, le gusta ser pecador, le gusta la iniquidad. Y esa iniquidad del impío es visible para todos, todos se dan cuenta cuando una persona es impía. Y esa persona impía ama su pecado y no le importa. Así que el salmista comienza diciendo, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El impío se caracteriza porque no tiene temor de Dios. Ama su impiedad y hace evidente su impiedad y su falta de temor a todos los demás. Todos lo pueden ver. Eso es lo que está diciendo el salmista acá. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si alguno de ustedes tiene la versión internacional o tiene la Biblia de las Américas, va a ver que la manera en que lo describe es precisamente como yo lo estoy explicando.
de que los impíos aman su iniquidad, reconocen que son pecadores y no les importa, y no tienen temor de Dios. Además, el impío, según el versículo 2, se engaña a sí mismo. El pecado lo engaña, y a él le gusta vivir en ese engaño. A los impíos les gusta la mentira, les gusta decir mentiras, les gusta creer mentiras, les gusta vivir en la mentira, aman la mentira porque les hace sentir bien. En este caso, el verso 2 nos dice que el impío se lisonjea en sus propios ojos. La palabra lisonjea quiere decir que él se adula a sí mismo, se habla a sí mismo de que en sus propios ojos se lisonjea, dice en sus propios ojos, es decir, se ama a sí mismo, se admira a sí mismo, le gusta como es, se lisonjea, dice qué bien me siento, qué bien me salen las cosas, qué bien puedo hacer las cosas. Eso es lisonjearse, sentirse bien consigo mismo, adularse a sí mismo. Esa es una característica de los impíos. Y se lisonjea en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Él se hace la idea, se imagina que nunca va a tener que pagar por sus pecados. De que todo lo malo que hace, la impiedad en la que vive, el pecado que ama, no le va a cobrar nunca eso que está haciendo. Se lisonjea en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Luego en el verso número 3 continúa diciendo, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Nos habla también de su vocabulario, de su manera de usar la lengua, la boca. Iniquidad y fraude, eso es lo que le sale de la boca. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Se vuelve loco, el pecado vuelve loco a los pecadores. Y dejan de hacer el bien, ya no les importa. No distinguen entre lo bueno y lo malo y aman lo malo. Esa es una descripción muy gráfica del pecador. En el verso 4 continúa diciendo que el impío medita maldad sobre su cama. Cuando está solo, cuando tiene oportunidad de reflexionar y quizás de darse cuenta de su maldad y de lo torcido de sus caminos, no lo piensa. Eso no es lo que le gusta pensar. Le gusta seguir pensando maldades. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Ven ustedes cómo los primeros 4 versículos de este salmo describen de una manera gráfica el pecado, la esclavitud del impío en el pecado. El impío es esclavo del pecado. El impío ama el pecado, evidencia su pecado, no tiene temor de Dios, se lisonjea, se adula, piensa, se imagina que nunca va a tener que pagar por sus pecados, que es indiferente, que a nadie le importa, que no hay un Dios en el cielo porque no tiene temor de Dios. Y por lo tanto su manera de hablar es inicua, está llena de mentira, de fraude, de manipulación, se ha vuelto loco. El pecado vuelve loco a la gente. Y medita maldad, no sabe hacer lo bueno. Por eso decimos que este salmo, hermanos, refleja lo que el apóstol Pablo expresa en Romanos cuando dice la paga del pecado es muerte. El pecado esclaviza, el pecado engaña, el pecado seduce, el pecado corrompe a los hombres. Y aquí tenemos una descripción de lo que el pecado produce en los hombres, el autoengaño del pecador por causa del pecado, la esclavitud del impío en el pecado. Ahora,
En segundo lugar, en este salmo, de los versos 5 al 9, encontramos un contraste. Porque en el verso 5 deja de hablar del pecador y comienza a hablar de los piadosos. Pero sobre todo comienza a hablar de lo que los piadosos piensan acerca de Dios. Del deleite que los piadosos encuentran en Dios. Dice el versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Lo que encontramos acá, hermanos, de los versos 5 al 9, es la descripción de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de la vida que Dios da, de la justicia de Dios, de la fidelidad de Dios. Y es el piadoso deleitándose en todos esos atributos de Dios. Porque por un lado los impíos viven esclavos del pecado, pero los piadosos se deleitan en Dios, se deleitan en sus atributos, en su gracia, su misericordia, y confiesan esa admiración que tienen por los atributos de Dios. Hasta los cielos llega tu misericordia. Cuando una persona, hermanos, se expresa de esa manera, como en el versículo 5 al 9, está dando evidencia que es una persona que reflexiona, que medita, que piensa, y que asimila su meditación, la procesa de manera que se convierte en alabanza, en adoración. En este caso se convierte en un salmo. Aquí tenemos a un hombre que se está deleitando en Dios y que ha meditado en la misericordia de Dios, y dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad hasta las nubes, alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Noten ustedes, hermanos, cómo él hace referencia a las características de nuestra creación, abismo grande. Y él dice, tus juicios son como un abismo grande. No se pueden comprender, son enormes. Tu justicia es como los montes de Dios, inmensos, impresionantes. Tu justicia, estoy leyendo el verso 6. En el verso 5 dice, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Este es el mismo hombre que escribió el Salmo 8, donde dice, oh Jehová, cuán grande es tu nombre en todos los cielos, pusiste tu gloria en las alturas. Es el mismo que escribió el Salmo 19, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Es el mismo hombre. Es decir, un hombre que meditaba en Dios y que se deleitaba en Dios. Qué contraste, ¿no? Entre el impío y el piadoso. El Salmo 1 comienza hablando de eso. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Se deleita en la ley del Señor, en ella está su delicia. Esto es lo que estamos viendo acá. Esto es lo que está describiendo el salmista acá. Por un lado, la esclavitud del impío en el pecado, por el otro lado, el deleite del piadoso en la misericordia, en la fidelidad, en los juicios, en la justicia, en la persona de Dios. En el verso número 7, noten ustedes la intensidad de los
sentimientos, de las emociones, de los afectos del salmista cuando dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa. Y luego la conclusión que él saca al decir: por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Porque tu misericordia es un refugio y es preciosa. Y los hombres se amparan en tu misericordia. La palabra misericordia acá es una palabra que en hebreo tiene un significado mucho más profundo que misericordia. Es la palabra Hesed, de la cual hemos hablado en algunas ocasiones. Esa palabra Hesed significa amor misericordioso o amor fiel, relacionado con el pacto que Dios hizo con su pueblo. No es simple amor, no es simple misericordia, no es simple fidelidad. Es un amor fiel y misericordioso. Pero no solamente es un amor fiel y misericordioso, sino que es un amor fiel y misericordioso, sellado o garantizado por el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, que ha sellado con la sangre de corderos inocentes. En nuestro caso, hermano, con la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. Eso es Hesed. Y cuando el salmista dice en el verso 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, se refiere a eso. Y cuando dice en el verso 7, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia, está hablando de ese amor. Ese amor fiel, misericordioso, que está garantizado por un pacto que fue sellado con la sangre inocente de los corderos, del Cordero de Dios. Y el salmista se está deleitando en eso. Por eso dice en el verso número 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Tú los abrevarás con el torrente de tus delicias. La palabra abrevarás significa saciar, hacernos beber. Tú les harás beber del torrente de tus delicias. Torrente, o sea, es una fuente que brota con fuerza, con amplitud, con abundancia. Y dice, tú los abrevarás con el torrente de tus delicias. Serán completamente saciados de las grosuras de tu casa. Qué gran diferencia entre la vida del impío y la vida del piadoso. El impío vive esclavo del pecado, el piadoso se deleita en las perfecciones, en los atributos, en la fidelidad, en la misericordia, en la justicia, en los juicios de Dios. Y es saciado con la grosura de la casa de Dios. Y es abrevado, su sed es saciada también con el torrente de las delicias divinas. Ahora, el salmista procede, después de hacer esta descripción, a presentar un clamor, a presentar su súplica delante de Dios. Y él clama en dependencia de Dios. El piadoso clama y depende de Dios. Y eso es lo que hace el salmista acá. En el verso número 10 dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Esa misma misericordia, ese mismo Hesed, ese mismo amor misericordioso y fiel del pacto, que provoca tanto deleite al piadoso, hermano, ahora es el anhelo, es el objeto de los anhelos y de las oraciones del piadoso, porque el salmista dice, extiende tu misericordia a los que te conocen. Danos más de esa misericordia. Extiende tu misericordia, esa misericordia en la que nos deleitamos, que nos sustenta, que nos llena, con la cual tú nos abrevas, extiéndela sobre los que te conocen. Y tu justicia, dice el verso 10, a los rectos de corazón.
No venga pie de soberbia contra mí y de mano de impíos no me mueva, y mano de impíos no me mueva. Lo que está pidiendo aquí el salmista, hermanos, es protección. Por un lado está pidiendo la misericordia de Dios, por el otro lado está pidiendo protección de los impíos. Esos mismos impíos que están descritos en los primeros 4 versículos. Estos impíos que no temen a Dios. Estos impíos que se jactan de sí mismos y que piensan que nunca van a tener que dar cuenta por sus pecados. Que aman la maldad, que viven en la maldad. Persiguen a los creyentes, persiguen a los piadosos. Así que el piadoso clama en el verso número 11, no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Siempre habrá persecución contra los piadosos, hermano. El apóstol Pablo dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución y que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Dijo nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y la Biblia nos habla claramente, nos habla abundantemente del desprecio, del odio, del aborrecimiento de los impíos contra la iglesia. Siempre ha sido así. Por eso tenemos que orar pidiendo que el Señor nos proteja. Salmo 35, del que hablábamos la semana pasada, hermano, es un salmo de imprecación. Es decir, un salmo que ora en contra de los enemigos de Dios. El salmista no tomaba venganza con su propia mano, pero pedía a Dios que Él ejecutara la venganza. Ahora aquí en el verso número 11, Él está pidiendo protección contra los impíos cuando dice, no venga pie de soberbia contra mí y la mano de impíos no me mueva. Y el salmo termina en el verso número 12, en donde el salmista describe una visión de el juicio contra los pecadores. Dice el verso 12, allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Estos mismos que piensan que su pecado no los alcanzará, que piensan que su iniquidad no será hallada y aborrecida, un día tendrán que pagar por sus pecados. Y el salmista lo ha visto. Y él dice, allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. El juicio viene, es inevitable. A los impíos los va a alcanzar su pecado. Ellos piensan que no, pero los alcanzará su pecado. El salmista lo está describiendo acá. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice eso en el Nuevo Testamento. El salmista lo está diciendo acá en este salmo. De una manera diferente, pero está diciendo esto mismo. La paga del pecado es esclavitud, es cautividad, es corrupción. Y ultimadamente, juicio. El verso 12 dice, allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Caín, los antidiluvianos, los rebeldes de la Torre de Babel, todos los pecadores en Sodoma y en Gomorra, el día de hoy y en el día del juicio, Dios va a cobrar todos los pecados de los impíos. Pero hay misericordia. Dios tiene sus brazos extendidos para darnos misericordia, para ofrecernos misericordia. Venid a mí, dice el Señor, y yo os haré descansar. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tú nos mostraste un día esa realidad pavorosa del pecado, lo horrible de nuestro pecado, las consecuencias del pecado.
Pero necesitamos que sigas, Señor, mostrándonos más y más, porque nos hemos refugiado en tu misericordia, en tu fidelidad. Sin embargo, Señor, te pedimos que sigas extendiendo más de tu misericordia y tu justicia a los rectos de corazón. Que no nos abandones, Señor, a nuestras propias expensas, a nuestras propias fuerzas. Que nos guardes, que nos preserves, que nos muevas, Señor, hacia la obediencia, hacia la santidad, hacia el arrepentimiento, para que nosotros no caigamos presa del engaño del pecado, para que nosotros no caigamos cautivos, Señor, por las mentiras que el pecado produce en el corazón y en nuestro alrededor, sino que nos refugiemos en tu misericordia, que nos deleitemos, Señor, en tu justicia, que podamos decir con el salmista: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Que nosotros nos amparemos, nos refugiemos bajo la sombra de tus alas, que seamos saciados de la grosura de tu casa y que tú nos abreves con el torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Ayúdanos, Señor, mantenernos de esta manera y así caminar contigo. Para tu gloria te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor.